En derecho penal, la determinación de la pena es una de las labores más complejas para todos los operadores jurídicos penales y en especial para los jueces y tribunales. Tal determinación, en sentido estricto, consiste en aquel proceso en parte legal y en parte judicial que, partiendo de la culminación penal abstracta prevista en la ley para una concreta infracción, termina fijando en la sentencia la clase y duración de la pena concreta que será aplicable al culpable de esa infracción, considerando además el libre arbitrio judicial. Sean bienvenidos, soy Lady Lezama, estudiante de la carrera de Derecho en el Centro Universitario Tecnológico de UNITEC, y con mis compañeras Libet, Bessie e Ivonne Benítez les hablaremos sobre el cálculo de la pena. Para efectos de esta presentación y auxiliadas con el Código Penal hondureño, nos concentraremos en abordar la determinación de la pena, pero desde el punto abstracto, para lo cual además nos hemos propuesto alcanzar los siguientes objetivos. En primera, reconocer cierta terminología clave relacionada a la determinación de la pena, describir los principios bajo los cuales se pueden determinar las penas y también citar algunos ejemplos prácticos sobre el cálculo de las mismas. Iniciemos. Antes de comenzar con el cálculo de la pena, estaré mencionando algunos términos claves importantes y relacionados al tema. Por ejemplo, pena. Según Guillermo Torres, la pena es la sanción que se aplica al autor de un delito o una falta previamente establecida en la ley. Como lo vimos en clase, una de las garantías del principio de legalidad es la garantía penal, la cual indica que no hay pena sin ley. Existen dos tipos de pena, la pena abstracta y la concreta. La abstracta es la que está previamente establecida en la ley, la cual indica cuál es la pena mínima y máxima de un delito determinado. En cambio, la concreta es la que es determinada por el juez según sea el delito que está juzgando. La pena abstracta puede aumentarse o disminuirse según lo establezca la ley. El Código Penal establece algunos ejemplos de cada una y en cuanto a la disminución de la pena, el artículo 66 indica que al autor de tentativa o al cómplice de un delito consumado se le aplicará la sanción con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio. En cuanto al aumento de las penas, también el Código Penal establece algunos ejemplos y en su artículo 36 indica que cuando concurran dos o más delitos, se aplicará la pena al delito que tenga mayor sanción y además de eso se le aumentará una cuarta parte. Además de los conceptos antes mencionados, es importante definir lo que es la unidad y pluralidad de hechos punibles y el concurso de leyes. El primero es cuando varios delitos pueden incluirse en un mismo tipo penal. Por ejemplo, cuando se rompe una vitrina para tomar las joyas que están dentro. El hecho de romper la vitrina es un daño a la propiedad y tomar las joyas es un robo. Sin embargo, ambas se unen para formar un mismo tipo penal de robo. En cuanto al concurso de leyes, es cuando un mismo hecho punible puede incluirse en varios tipos penales. Uno desplaza al otro o simplemente lo toma como inaplicable. Por ejemplo, cuando una madre queda embarazada extramaritalmente y para ocultar su deshonra mata a su hijo de pocos días de nacido, lo que incurre en un parricidio, pero también en un infanticidio, siendo este último el que describe mejor el hecho de la madre. Por lo tanto, al momento de aplicar la pena, se aplicará la de infanticidio, aunque el hecho también haya incurrido en un parricidio. Una vez ya comprendido estos conceptos claves, pasaremos a la determinación de la pena. Y esto lo hacemos desde dos fases, desde una fase legal y desde una fase judicial. ¿A qué nos referimos cuando se determina legalmente la pena?
que es cuando el juez determina el marco legal de la pena abstracta, o es decir, la pena general, que indica la ley que está sujeta a modificaciones, ya sea a rebajas o ya sea a aumentos, conforme al tipo penal al que se subsuma la acción. Mientras que la determinación judicial de la pena, pues ya que el juez determina una pena concreta conforme el arbitrio judicial aplicable. Ahora, para efectos de este video únicamente nos enfocaremos en la determinación legal de la pena y abordaremos varios puntos de vista. Del punto de vista jurídico, por ejemplo, para un solo hecho existe un solo tipo penal. Pero desde el punto de vista lógico se dan una serie de problemas, como por ejemplo, es raro y excepcional que un determinado delito se cometa con un solo hecho, ya que lo frecuente para obtener un determinado resultado delictivo es que se precisen varios actos. Como mi compañera Lilibel se explicaba en el caso del ladrón que robaba las joyas, quebró la vitrina y luego extrajo las joyas. Mientras que, por otro lado, un mismo hecho se puede subsumir en varios delitos, que era lo que explicaba como concurso de leyes, y les abordaba el ejemplo donde la madre, que por ocultar su deshonra, mataba a su hijo a días de nacido, y que éste podía subsumirse en el delito del parricidio porque se daba muerte a un familiar, o en el delito del infanticidio porque se daba muerte a un infante. Desde el punto de vista lógico, también no es congruente castigar dos veces el mismo hecho. En el ejemplo de la madre que mata a su hijo, no sería razonable que pague doble pena solo porque la acción queda sujeta a subsumirse a dos delitos, que nos referíamos al parricidio y al infanticidio. En este caso, se elige una y se excluye la otra. Entonces, desde el punto de vista jurídico, un tipo penal desplaza a los otros cuando uno de ellos describe de una manera más satisfactoria y de una manera más completa a todos los demás que aparentemente la concurrían. Y esto se logra a través de tres principios: el principio de la especialidad, el principio de subsidiariedad y el principio de concurrencia. A continuación abordaremos brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el principio de especialidad? Y ya todos hemos estado relacionados que en el derecho es frecuente escuchar que lo específico prevalece sobre lo genérico o que la ley especial prevalecerá sobre la ley general. Bueno, en este caso, ¿cuándo se da la relación de especialidad? ¿Cuándo se aplica este principio? En la determinación de la pena. Es cuando existen dos leyes penales concurrentes sobre un mismo hecho, donde ambas que entran en colisión en el fondo protegen el mismo supuesto de hecho, o ambas protegen el mismo bien jurídico, y donde una de ellas está contenida en la otra íntegramente, y esta última pues contenga un elemento especializante respecto a la otra. Veamos un ejemplo para comprenderlo de manera más clara. El homicidio simple es dar muerte a una persona humana, esto le llamamos la ley general, versus el infanticidio, que es dar muerte a un infante, sea niño o niña, a eso le llamamos la ley específica o la ley especial. Entonces, trayendo el ejemplo donde la madre que por ocultar su deshonra mata a su hijo a días de nacido, ¿cuál pena vamos a aplicar? ¿La del homicidio simple o la del infanticidio? Vamos a aplicar la del infanticidio porque es la que contiene el elemento especializante, que si bien es cierto, se dio muerte a una persona humana, que sería el homicidio simple, al final quien muere es un infante, que este ya sería el elemento especializante y por ende se elige el infanticidio versus el homicidio simple. En el inciso 2 del artículo 2-A, contenido en el libro primero del Código Penal hondureño, en referencia a la aplicación de la ley penal, nos indica que para las opciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos de la ley, se sancionarán observando ciertas reglas o preceptos. Dentro de estos preceptos, además del principio de especialidad recientemente analizado, se contempla también el principio de subsidiariedad, el cual indica que el precepto subsidiario se aplica solo en defecto del principal, ya sea que se declare expresamente o sea tácitamente deducible. Con eso podemos entender que existirán disposiciones legales a las que se le llaman subsidiarias, cuya vocación es la de entrar en juego únicamente cuando resulta inaplicable la otra a la que se le reconoce como ley primaria o ley principal. La relación entre estas disposiciones, es decir, entre la subsidiaria y la primaria, puede darse expresa o tácitamente.
Expresa será cuando en un precepto expresamente se dice que su aplicación queda condicionada a la no aplicación de otro. Veamos un ejemplo. En el caso de los actores y cómplices, existe una relación de subsidiariedad expresa, pues en el artículo 33 del Código Penal se establece que son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, es decir, en el artículo 32, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Como se puede notar, el precepto del artículo 33 condiciona de tal forma su aplicación a la no aplicación de la pena de los autores que se menciona en el artículo 32. Ahora bien, en este ejemplo hemos evidenciado solo la relación expresa. Para el caso de la relación tácita, se puede distinguir que ésta ocurre cuando de un precepto se desprende tácitamente que su aplicación queda condicionada a la no aplicación de otro, por lo que esta disposición supone confiar en la decisión en cada caso al arbitrio judicial del cual se encargan el juez o tribunal correspondiente. Para una mejor comprensión de este tipo de relación podemos citar un ejemplo corto relacionado entre el delito de allanamiento y el delito del robo de una casa habitada. Para este caso, la ley no condiciona la aplicación de la pena correspondiente al delito de allanamiento de morada a la no aplicación de la pena del robo de una casa habitada. Pero si una persona roba en una casa habitada, la aplicación de la pena del robo excluye la aplicación de la pena correspondiente al allanamiento de la morada. Pues solo en el caso de que por cualquier razón no se pueda aplicar la pena del robo, podría aplicarse en este caso la pena del allanamiento. De aquí, generalmente, en una relación de subsidiariedad, el tipo primario describa una conducta sancionada con una pena más grave que la descrita en el tipo subsidiario. Veamos a continuación el siguiente principio. Tenemos el tercer y último principio, que es el principio de la consunción. Consunción viene de consumir. Por lo tanto, nos encontraremos en el caso en el que un tipo penal absorbe a otro tipo penal. Esto se puede aplicar en tres casos. Uno de los casos sería el de la progresión criminosa, en el cual para cometer un delito se va cometiendo otro en el interín. Un ejemplo de ello sería un robo con rotura o con fractura. Quiere decir que la persona, previo al robo, tuvo que romper un cristal, por ejemplo, unas joyas que están detrás de una vitrina. Entonces, primero, antes de cometer el robo de estas joyas, pues se rompió este cristal. Entonces, esto sería un robo con fractura. Tenemos otro caso en el cual la ley, al describir un delito, incluye la descripción de otro. Por ejemplo, dar muerte a una persona por un incendio. Esto incluiría haber cometido el delito del asesinato, pero también el delito del incendio. Pero la descripción del tipo penal, que sería dar muerte a otro mediante incendio, pues incluye estas dos figuras. Esto implica que no se van a aplicar agravantes, porque la descripción del tipo penal ya incluye los dos delitos, los consume en uno solo. Tenemos un tercer caso en el cual la ley nos describe un delito complejo versus a un delito simple. Tendríamos, por ejemplo, el robo con amenazas. El robo sería un delito simple y las amenazas serían un delito simple. Al unir ambos en la descripción, se convierte en un delito compuesto. Por lo tanto, consume ambos delitos, el delito de robo y también el delito de amenazas. Esto sería, en conclusión, este principio de la consunción. Ahora bien, la aplicación práctica de todos estos conceptos que hemos visto se dan, por ejemplo, en el caso del concurso ideal, en el cálculo de la pena abstracta, sobre la cual luego el juez se basará para dar la pena concreta.
Entonces vamos a encontrar unos ciertos parámetros que se van a cumplir en el caso del concurso ideal. Es decir, cuando hay un delito continuado, como estos casos que hemos visto en la aplicación de los principios que hemos mencionado anteriormente. Entonces, vemos aquí cómo se establecen esos parámetros. Siempre estaríamos hablando acerca de una pena abstracta con estos nuevos parámetros. Entonces, por ejemplo, tenemos el delito más grave de los dos que se ha cometido, va a conllevar la suma de un, digámoslo así, un agravante. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí en donde la pena más grave de los delitos que se han cometido es de 10 años, el mínimo. Entonces aquí lo tenemos, marcado en amarillo. Y tenemos un máximo de 16 años. Como ha ocurrido el concurso ideal, nos establece la ley que se le va a agregar un cuarto del mínimo y un cuarto del máximo. Entonces aquí siempre vamos a tener un parámetro en el cual va a quedar, digamos, agravado este delito. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este cuarto? Bueno, aquí ya tengo una fórmula. La voy a borrar para mostrarles exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tomamos nuestros 10 años y como un año tiene 12 meses, pues lo multiplicamos por 12. Entonces así obtenemos un mínimo en meses, que van a ser, estos 10 años, pues van a ser 120 meses. Y tenemos un máximo, tomamos el máximo que son 16 años y lo multiplicamos por 12 meses. Entonces vamos a tener 192 meses. Entonces nos dice la ley que le vamos a agregar un cuarto del mínimo y un cuarto del máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos 120 meses y lo vamos a multiplicar por un cuarto. Esto nos da un total de 30 meses. A estos 30 meses, pues como es una pena agravada, lo que voy a hacer es sumar ambos. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a hacer un recuadro más fuerte. Y tenemos la suma de los 120 meses más los 30 meses. Así tenemos nuestra pena agravada que nos quedaría de 150 meses. Luego vamos a hacer la misma operación de este lado. Vamos a tomar la pena máxima por un cuarto. Esto nos va a dar 48 meses. Nuevamente lo que vamos a hacer es sumar la primera pena más el agravante y vamos a tener 240. Pero necesitamos saber este dato, a cuánto nos equivaldría en años y meses. Entonces, en este punto vamos a encontrar que tenemos la pena agravada en meses. Vamos a pasar esto a años. ¿A qué llegamos en años con estos 150 meses? Pues lo que vamos a hacer es tomar el resultado que tenemos en meses y lo vamos ahora a dividir entre 12. Esto nos dice que vamos a tener 12.5 años. Entonces, esos 12.5 años, ¿a qué nos equivale? Pues que vamos a tener 12 años más la mitad de un año. La mitad de un año son 12 años y la mitad de un año son 6 meses, sería y 6 meses. Esto sería nuestro mínimo. Ahora vamos a sacar nuestra pena agravada en años para acá. Entonces vamos a tomar nuestros 240 meses, lo vamos a dividir entre 12 y así vamos a tener que tendremos un máximo de 20 años. Entonces acá sería 20 años. Vamos a copiar el resultado porque este no está directo, no tenía fracciones decimales. De esta manera estableceríamos nuestra nueva pena abstracta en el caso del concurso ideal
en donde el juez va a determinar la pena concreta con base a estos dos parámetros, que serían 120 meses el mínimo y 20 meses, 20 años el máximo. Pues con esto pues les agradezco mucho su atención y así podemos ir viendo cómo el concurso de leyes se ve aplicado ya a la práctica.